Hola, buenas tardes, bienvenidos a la segunda charla del Festival de Matemáticas de Valparaíso. Estamos súper contentos de que estén aquí, vemos puras caras nuevas de las charlas anteriores, entonces eso quiere decir que ya llevamos casi 70 personas que nos han escuchado, así que está bueno. Es realmente un placer presentar a la profesora Anita Rojas. Ella es doctora geómetra, ¿cierto? Sí. Es doctora en matemáticas, es geómetra de la Universidad Católica, ¿cierto? Sí, y ahora es profesora de la Universidad de Chile, es investigadora y es una de las más activas matemáticas preocupadas de temas de divulgación matemática, especialmente la relación de cómo hacemos participar más a las niñas en matemática. No sé si vaya a hablar un poco de eso. Es posible. Sí, así que es realmente un placer tenerla acá en Valparaíso. Estamos súper contentos de que nos quiera contar un poco, deleitar con el tema de esto de matemáticas y arte. Ella ya expuso en la biblioteca Gabriela Mistral de Santiago un poco sus trabajos. Así que ahora nos va a contar, parece un poco de eso, por lo que alcancé a ver cuando venía pasando, así que es un tremendo placer. Los dejo con la profesora Anita Rojas. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario, por la invitación y bueno, a ustedes por el interés y asistir acá. El título de la presentación es Matemática, Naturaleza y Arte. Era obviamente ambicioso y lo que va a hacer es un paseo por esos tres temas y incluso motivando un poco que disfruten los puestos que están afuera, ¿sí? Que es un esfuerzo colectivo de matemáticos y estudiantes de matemática o de ingeniería de ramas afines de distintas universidades del país. Entonces es un esfuerzo por mostrarles un poco esto de cómo la matemática emerge en distintos lados que a veces son un poco inesperados. Vamos a comenzar. Para comenzar, una frase para romper el hielo o para inspirarse un poco es: la belleza de la matemática solo se muestra al seguidor más paciente, ¿sí? Entonces ahí hay dos cosas: seguidor, que es el que persevera, el que sigue la matemática, el que no se espanta a la primera ecuación que ve y dice no, esto no me gusta, el que persevera, y ahí la matemática se muestra al paciente, ¿sí? Es una frase que a mí me gusta mucho, es muy bonita, la dijo uno de los matemáticos más buenos de nuestro tiempo, obtuvo la medalla Fields en el 2014. La medalla Fields es un premio que se entrega cada 4 años a matemáticos jóvenes como una manera de premiar algún aporte brillante a la matemática hecho en la juventud y una manera de impulsar su carrera. Es un premio muy importante, muy prestigioso y se entrega, como dije, cada 4 años. El último fue en Corea el 2014 y el autor de esa frase es Mariam Mirzakhani, medallista Fields del 2014. Entonces, voy a tratar modestamente de mostrarle parte de esa belleza. Muchos de aquí levantaron la mano que están relacionados con matemáticas, por lo tanto ya ven esa belleza, pero quiero que la concretemos en distintas cosas. ¿Qué camino tomamos para ver la belleza? Es una pregunta complicada. Como decían antes, la utilidad, ¿sí? O la belleza del principito, decía el expositor anterior. Bueno, una manera de ver la belleza es esa, que quizás ahí el seguidor paciente encuentra eso bello, digo, pero quizás el seguidor que todavía no está tan fanático de la cosa no lo ve tan hermoso. ¿Qué es lo que explica esto? Explica la relación entre los perímetros de un hexágono regular, un cuadrado, por lo tanto de 4 lados y también regular, y un triángulo equilátero, cuando fijamos la misma área. Entonces el hexágono tiene el menor perímetro, el cuadrado, y el triángulo tiene el mayor perímetro. ¿Por qué esa desigualdad me pareció interesante para motivar la discusión? Bueno, porque es una cosa que se ve un poco árida, raíz de A, etcétera, pero explica, por ejemplo, por qué las abejas hacen hexágonos para sus panales, ¿sí? Es porque gastan el menos material en el perímetro, ¿sí? El perímetro del hexágono, dada la misma área, es el menor de todos. Y esa ecuación los invito a encontrarla, ¿sí? Es una desigualdad que se encuentra muy fácilmente fijando el área y viendo que el perímetro es una cosa regular. Entonces, si este es un triángulo, entonces tiene 3 lados, el área es base por altura partido por 2, etcétera. Pueden hacer esas ecuaciones, obviamente requiere esfuerzo, pero lo deberían poder encontrar y se convencen que las abejas tienen razón en embaldosar sus panales con hexágonos, ¿sí? Este es un ejemplo de un embaldosado que vamos a hablar, y de hecho hay varias muestras de embaldosados en la muestra que está ahí arriba.
Este es un embaldosado por hexágonos y la razón, o creemos que la razón, porque vas a ver si las abejas saben o no saben esa desigualdad anterior, pero una razón posible que explica a nuestro entender humano es la cosa del perímetro. ¿Sí? Entonces, embaldosemos el plano. La primera duda que podría saltar de lo que dije es ¿por qué solo tomé triángulos, cuadrados y hexágonos? Si existen pentágonos, heptágonos, dodecágonos, etc. ¿Sí? Para cualquier natural mayor que 3, mayor o igual a 3, podemos hacer un polígono regular. Entonces, ¿por qué solo me fijé en 3? Entonces ahí uno piensa un poco y se da cuenta que si trata con pentágonos, y eso también lo pueden hacer, no les resulta, ahí queda un pedazo, ahí se va a perder espacio para guardar miel, ¿sí? Entonces los pentágonos nos sirven para embaldosar el plano. Y entonces uno dice, bueno, ¿y los heptágonos? Y los de 18 lados, que vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Entonces, ahí hay que entrar con matemáticas, ¿cierto? Entonces ahí, de nuevo, los invito a tratar de recobrar, muchos de ustedes ya saben, recobrar la ecuación, porque lo que tienen que hacer es tratar de calcular una fórmula para los ángulos interiores y darse cuenta que necesitan poner cada de ellos y sumar 360 grados para cubrir una vuelta completa. Entonces, la pregunta de ¿con cuántos polígonos regulares podemos embaldosar? Es equivalente a encontrar soluciones enteras de eso. O sea, la matemática viene al rescate de una pregunta que bueno, las abejas se hicieron y en realidad uno observó, ¿sí? Ahora, si uno quiere, entonces uno como matemático ya resolvió eso, entonces quiere la pregunta siguiente, ¿sí? Ya, mezclemos polígonos, ¿sí? No todos iguales, regulares todavía, triángulos equiláteros, cuadrados, hexágonos, etcétera, todo regular, pero mezclemos. Entonces las ecuaciones son diferentes y ahora la solución son 8, ¿sí? Y así, etcétera. Ay, esto no sé si me va a funcionar. No funciona. Bueno, no sé cómo se hace. Ahí había una teselación, porque ¿cuál es la idea en realidad de embaldosar? Es dibujar un motivo, ¿sí? Te voy a poner las manitos porque aquí había un dibujo. Dibujar un motivo y repetirlo siguiendo algunas reglas, ¿sí? Por ejemplo, dibujo aquí una flor, pero así con cosas que encajen bien y las traslado para abajo y así voy haciendo el embaldosado del plano, ¿sí? O del patio o de lo que yo quiera hacer, mosaicos, etcétera, ¿sí? Entonces, lo cierto es que esencialmente, y ahí de nuevo viene la matemática y hay que decirlo formal, ¿a qué me refiero con esencial? Pero quedémonos con esa palabra, hay 17 maneras diferentes de hacerlo, ¿sí? Obviamente si cambio el monito va a quedar otro embaldosado, pero esencialmente hay 17 formas distintas de hacerlo. Moverlo para allá, reflejarlo, rotarlo, combinaciones, traslado, reflejo, la cosa es que hay 17, ¿sí? Esa clasificación es del 1800 y algo en matemáticas, pero a la Unión Cristalográfica, que son químicos, les pareció interesante porque explica muchas cosas de sus compuestos químicos, y de hecho las clasificó y les puso nombre a estas 17 embaldosados posibles. Una curiosidad, y aquí vamos a la parte del arte o la arquitectura, es que en el Palacio de la Alhambra, en Granada, en España, hay embaldosados dentro que tienen hay distintas habitaciones y cubren los 17 posibles, ¿sí? Y la Alhambra fue hecha en el 1336 o por ahí, por árabes en España, y la teoría de grupos y todo lo que demostró los 17 es mucho posterior, es del 1700 y algo, o 1800 incluso. Entonces, experimentalmente, gente que persistía y perseveraba en la matemática, se dieron cuenta que habían 17 formas distintas y las hicieron todas, las realizaron todas, ¿sí? Entonces la Alhambra es así por dentro, está todo embaldosado, todo cubierto, y uno puede ahí sentarse y mirar, así aquí trasladó, lo rotó, etcétera, ¿sí? Puede identificar los 17 grupos cristalográficos concretamente ahí, y hay trabajos que hacen eso. Si uno hace Google, encuentra eso. Sí, arriba, exacto, gracias. Arriba hay una muestra de los embaldosados de la Alhambra, ¿sí? Así que los invito a verla y mirar la explicación y todo ese cuento, ¿sí? Allá hay otras baldosas, si ven, aquí hay cierta simetría de rotación, allá hay cosas de traslación. ¿Se fijan? Entonces uno puede recorrer. Ahora vámonos al arte plástico, ¿sí? Maurice Escher, que también hay un módulo arriba que explica cosas de su trabajo, se alucinó por la Alhambra cuando era muy joven, por ahí 19, 20 años, y esos son sus
grabados, o sea, sus dibujos, sus bosquejos sobre las distintas embaldosados que encontró en la Alhambra. Son muy conocidos y muy famosos, y eso lo inspiró, y en libros sobre él hay muchas citas, y una que me gusta mucho es esa, que dice que los matemáticos abrieron una puerta cuando descubrieron esto de las pavimentaciones y los embaldosados y la manera de clasificarlos, y es un extenso dominio, y él se propuso explorar ese dominio desde el arte, ¿sí? Él mantenía correspondencia con matemáticos de la época, con Coxeter y qué sé. Y él produjo, que también está arriba, produjo pavimentaciones como esa. Pero esa inmediatamente uno la mira y le salta la intuición de que es un poco diferente a lo que había hablado, ¿cierto? O sea, esto está de partida en un disco, de seguida los murciélagos, los demonios, se reducen cuando llegan al borde. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Escher con esa pavimentación? Tiene su explicación en matemáticas y lo voy a mencionar ahora. Entonces, para eso veamos un poquito de geometría euclidiana, que es la que se enseña en el colegio, ¿sí? De nuevo, es natural, la humanidad partió así. Esta fue la primera geometría que desarrollaron, que fueron descubriendo, y está desarrollada antes de Cristo por, qué sé yo, babilonios, egipcios, todas esas civilizaciones tan sabias. Euclides, en su serie de tomos de los elementos, también por ahí 320 a.C., la sistematizó, etc. Así es más o menos una de las hojas del libro de Euclides. Pero en contraste, la física y la tecnología y las cosas que se desarrollan ahora ocupan otras geometrías, ¿sí? Que es como el dibujo de Escher anterior, ¿sí? Esa no es una geometría euclidiana, es diferente, y uno con la intuición puede captar que es diferente por lo que les decía, ¿cierto? Esto aquí está más chiquitito, ¿por qué? Empiezan todas esas preguntas, ¿sí? Da la idea de que eso está lejos, porque por eso es pequeño, ¿sí? Entonces, vamos un poquito a las geometrías que no son planas, ¿sí? Ahí está una cita también inspiradora de una astrofísica, Margaret Geller. Una de las motivaciones, ahí la pregunta del colega anterior, ¿cuál es la utilidad, cierto? Esa es la dualidad que tiene matemáticas, ¿cierto? Que es bella por sí sola, y como seres humanos tenemos casi el deber de desarrollarla, aquello que nos gusta, pero también hay cosas que se usan, ¿sí? Y una de las cosas es describir la geometría del universo, está todavía pendiente, tenemos alguna explicación, hay teorías bastante desarrolladas, etc. Para eso, a ver, esos son los 5 axiomas de la geometría euclidiana, no los vamos a explicar, si a alguien le interesa los conversamos después. Por ejemplo, el primero quiere decir que por 2 puntos pasa una única recta. Ese quiere decir que por un segmento podemos extenderlo hacia las 2 direcciones, etc., ¿sí? Pero nos vamos a concentrar en el quinto postulado, que dice que si tenemos una recta y un punto afuera, entonces hay una única recta que pasa por ese punto y que no la corta nunca, ¿sí? Es el concepto de paralela en geometría plana, ¿ya? Y ese postulado no le gustaba a nadie cuando esto empezó a desarrollarse, y todos querían demostrarlo a partir de los anteriores. Era muy largo, ¿cierto? Por una recta, pasa un punto fuera de ella, pasa una única, etc. Es muy largo. Parece teorema más que axioma, en el sentido de una regla básica, fundamental, inexplicable, ¿sí? Y resultó que en realidad uno podía suponerlo no cierto, ¿sí? Que no es verdad, que si tengo una recta y un punto fuera de ella, no es cierto que pasa una única recta que no la corta. Supongamos que no hay rectas que no la cortan, que cualquier recta que yo dibuje la va a cortar. Entonces, Lobachevsky en Rusia, Bolyai en Hungría, simultáneamente, de manera independiente, descubrieron que podían suponer esa cosa no cierta, ¿sí? Y dieron con distintas geometrías. Bueno, los modelos fueron encontrados después, pero básicamente es así. Tenemos una geometría que es la geometría esférica, y que pasa lo siguiente. Si yo trazo una recta, que ahora van a ser los ecuadores, las cinturitas de la esfera, ¿sí? Y ahí usemos la intuición de nuevo. ¿Qué es una recta? Es el camino más corto para llegar de aquí a allá, ¿sí? Intuitivamente es eso. Y si yo dibujo el camino más corto aquí en mi esferita, después se las puedo prestar si quieren jugar, porque uno no lo crea al principio, y lo prolongo, todos podemos dibujar el camino más corto. Vamos a ver que eso no es corto, digamos, ¿sí? Somos capaces de hacer el camino más corto. Y si lo prolongamos, nos damos cuenta que es un ecuador, ¿sí? Y si yo cambio el alfiler y lo pongo ahí, y hago entonces mi camino más corto,
y lo prolongo, bueno, es el otro ecuador. Entonces, las rectas en esta geometría son los ecuadores, que obviamente no son rectos, son redonditos, sí. Pero para la gente que vive aquí arriba, como nosotros, nuestro planeta es así, es más similar a esto que a lo otro, esas serían las rectas. Y eso da origen a la geometría esférica. Y podemos dibujar triángulos. Y si pensamos un poco, nos damos cuenta que aquí, si yo tengo esta recta y ese punto, y hago otra recta, siempre va a cortar a la anterior. Entonces, en esa geometría no hay paralelas, en el sentido anterior, ¿sí? Entonces, esta es una geometría diferente a la euclidiana. Se llama geometría esférica. Hay otra que quizás no es tan natural de ver. Su modelo, por lo menos el que más me gusta a mí, es este. Fue desarrollado mucho después. Seo Poincaré, Klein, estuvieron metidos ahí. ¿Y cuáles son las rectas? Entonces este es el disco, y ahí ya nos parecemos más a lo que dibujaba Escher, ¿sí? Este es un disco. ¿Y quiénes van a ser las rectas entre ese punto y ese? Son segmentos de circunferencia perpendicular al borde, ¿ya? Esas van a ser las rectas, cuadran, sirven para los axiomas anteriores, ¿ya? Y son el camino más corto en algún sentido en el cual yo mido en este lugar, ¿sí? Hay que definir cómo medir, etcétera, hay matemática detrás. También podemos hacer triángulos con esas rectas, etcétera. ¿Y qué pasa aquí? Si tengo una recta y un punto fuera de ella, entonces ahora puedo hacer infinitas paralelas, ¿sí? Entonces tenemos los tres casos posibles. La geometría euclidiana nos dice que si tenemos una recta y un punto hay una única paralela. La geometría esférica nos dice que no hay paralelas. Y la geometría hiperbólica nos dice que hay infinitas paralelas, ¿sí? Entonces, están las tres posibilidades y las tres son consistentes. Eso fue lo que descubrió Lobachevsky y Bolchay. Las tres tienen sus modelos en los cuales uno puede trabajar y las tres son útiles en distintos sentidos. Si estamos trabajando, construyendo puentes o cosas así, como decía el colega anterior, bueno, obviamente vamos a usar la geometría euclidiana porque las distancias son cortas, relativamente hablando. Pero si queremos mandar un satélite del polo norte al polo sur, bueno, no podemos usar la recta porque atravesar la Tierra todavía no sabemos cómo se hace, ¿cierto? Entonces hay que hacer rectas circulares. Entonces, cada geometría tiene su utilidad. Ya voy a contarles dónde se utiliza esta. Entonces, ahora que tenemos tres geometrías distintas, hagamos el mismo juego anterior. Embaldosemos la esfera ahora. Preguntémonos por los embaldosados regulares. En el plano eran con 3 polígonos solamente, ¿cierto? Triángulo, hexágono y cuadrado. ¿Qué pasa en la esfera? Y bueno, eso lo sabían de la época de Platón. Y tenemos lo que se llaman los sólidos platónicos. Esto no es muy esférico, pero si uno lo infla, nos quedan dibujados polígonos sobre la esfera, ¿cierto? Entonces la esfera se puede embaldosar con cuadrados, con triángulos y con pentágonos, ¿sí? Ahí de nuevo los invito a meter las ecuaciones. Ahora la suma de los ángulos interiores ya no tiene que ser 360 grados porque la cosa está redondita, ¿sí? Pero tiene que estar en 380, o sea, hay desigualdades ahí involucradas. Y de nuevo hay ecuaciones con coeficientes enteros, etc. Y se puede demostrar que son 5. Bueno, en esa época los griegos lo hacían experimentalmente, ¿sí? Y tenían toda una mística. Esto del libro de Kepler, del 1600 y tanto, los dibujó así. Y él como que decía que el universo se regía por estos movimientos, había toda una cosa media mística ahí, porque antes filosofía, matemática, física era una misma cosa, digamos, astronomía, etc. Si se fijan, están dibujados y por lo menos yo lo encuentro simpático, porque este, que es el tetraedro, tiene 3 caras, 3 triángulos equiláteros, simbolizaba el fuego. Están los 5 elementos, ¿sí? Que salen en varias películas y cómics y cosas así. Entonces, fuego, agua, aire, tierra, y entonces se le acabó porque el quinto elemento es el misterioso, ¿cierto? Y ese era el universo, ¿ya? Bueno, ahora entendemos que son ecuaciones y podemos escribirlas. Escher también exploró eso, ¿sí? Él se dedicó a embaldosar con otros motivos no regulares, porque son más atractivos visualmente, la esfera. Y si se dan cuenta, la filosofía es la misma, dibuja un motivo y hace algún tipo de movimiento en la esfera que le permite cubrirla entera con ese motivo, ¿sí? Ese es el concepto de simetría que está detrás y que va a ser lo último que vamos a explorar. Aplicaciones o utilidad hay, ¿sí? La matemática se va creando o descubriendo y después vienen personas que la aplican
etcétera. ¿Sí? Es un juego colectivo, ¿sí? Es una construcción colectiva de toda la humanidad. Esa es una de las bellezas que tiene. Por ejemplo, están estos domos geodésicos que uno los puede ver en la carretera, ¿sí? También hay muchos que embaldosan con triángulos, etcétera. En la plaza están los módulos de Da Vinci, con los que ustedes pueden embaldosar la esfera con polígonos, digamos, mezclando, ¿cierto? Hexágonos, triángulos, qué sé yo. Pueden jugar con eso para producir sus cúpulas, sus bóvedas de Da Vinci, ¿sí? Ya jugaron algunos. Ahora embaldosemos el disco, ¿sí? Entonces, ese es un embaldosado del disco, ¿sí? También hay un módulo en el cual ustedes pueden encontrar varios de esos embaldosados y son, así como dicen que los mandalas son terapéuticos para pintar, ustedes pueden pintar un módulo hiperbólico, ¿sí? Y entonces este es un triángulo y que se va, la misma filosofía, el triángulo y lo rotamos y vamos cubriendo el disco, pero ahora hay que hacer simetrías del disco. Entonces cada geometría tiene sus propios grupos de simetrías con los cuales puedo hacer estos juegos. Eso está hecho con un programa que desarrollamos con un colega, que fue lo que dijo Mario, que algunas cosas las expusimos en una muestra que él organizó. Por supuesto que Escher exploró eso y yo tenía aquí unos juegos que si alguien quiere llevarse, me pueden pedir después para no gastar tiempo en la repartición. Entonces ahí está, es otro motivo, ¿sí? El de ángeles y demonios que le mostré antes, y el polígono hiperbólico que lo produce, entonces ustedes lo pueden poner encima y cuadra, ¿no es cierto? Yo igual estaba súper feliz cuando resultó que cuadrara, ¿ya? Esto lo hizo Escher a mano y esto lo hice yo con computador y resulta que está bien, o sea, Escher era tan capo que lo hizo igual que yo. Bueno, pueden llevarse porque igual es bonito ver cómo cuadra. Sí, claro, la primera vez como, oh, suena casi música. Aplicación de esto, utilidad, nuevamente. Bueno, la geometría del universo en parte creemos que se explica de esta manera, ¿sí? Esto fue la revolución de Einstein y su teoría general de la relatividad, que cambió la visión que se tenía de una manera casi profunda y filosófica, o más bien profunda y filosófica. Newton creía que las masas se atraían, ¿cierto? Y eso es lo que uno estudia en el colegio, así uno partido por R cuadrado, M1, M2, etc. ¿Sí? Einstein cambió y dijo, cuando hay un objeto, una masa o un planeta, el espacio se curva y por eso las cosas se atraen, ¿sí? Como cuando uno se sienta en una superficie blanda, bueno, las cosas se caen hacia uno. No es que yo atraiga a las cosas, ¿sí? Sino que el espacio se curvó y la manera en que se curva es una manera que es más afín a la geometría hiperbólica. Entonces, tiene su aplicación en cosmología, astrofísica y esas cosas. Volvamos al arte. Las cosas curvas motivan demasiado, ¿sí? Hay algo en nuestro gen humano que nos hace que nos gusten las cosas curvas, que la cosa cuadriculada ya es como muy obvia, porque ahí vivimos, ¿sí? Nuestro mundo como es pequeñito, el euclidiano nos sirve muy bien, pero nos intriga eso. Bueno, eso es de Van Gogh. Nuestro Kultrún, sí, que a mí me gusta mucho, lo tengo aquí, es hiperbólico. Vas a ver si nuestros pueblos ancestrales sabían esto, pero si se fijan las rectas que dibujan son más afines a la geometría hiperbólica y eso ellos explican qué es el universo, etc. Los dieguitas, si bien no es hiperbólico hasta ahora o no se ha sabido demasiado, tiene que ver con lo que les dije de las pavimentaciones, ¿cierto? Entonces hacen un motivo y lo recorren, ¿sí? Hacen un dibujo y lo desplazan. También se encuentra en eso. Este es un artista húngaro, Víctor Vasarely, que también, si le gusta hacer juegos visuales con distintas. Ella es una pintora o artista plástica inglesa, Bridget Riley, que cae en lo que se llama el arte óptico, ¿sí? Porque con distintos tipos de pavimentaciones, cambiando las medidas, etcétera, produce efectos ópticos medio perturbadores, ¿sí? Tiene unas obras bien bonitas. Bueno, por último, este es un escultor que hizo esto, que también ha salido en unas películas en Chicago y que juega con el efecto que hace la curvatura de la superficie, el efecto que crea al reflejarse. Ahora demos vuelta a la idea, ¿sí? Esta es como la última idea que quiero contarles. En lugar de dar una superficie y describir sus geodésicas serían las rectas, ¿sí? Porque la palabra recta es en medio contradictoria porque las cosas son medias redondas, ¿cierto? Medias curvas. Entonces le ponemos el nombre geodésicas, ¿sí? Bueno, preguntemos al revés. Si tenemos un contorno cerrado,
¿cuál será la superficie que minimiza el área? Darle una vuelta. Eso también está en un módulo arriba, y es lo que pasa con las pompas de jabón, ¿sí? O con las superficies que se forman cuando uno mete un alambre y saca y queda la superficie mínima ahí muy bonita. ¿Sí? Entonces es una superficie que minimiza el área. Hubo mucha gente, muchos matemáticos involucrados. Plató jugó demasiado de hecho con cosas de jabón. Hay fotos de él haciendo así, viendo la superficie que se forma, y él lo quiere explicar matemáticamente. Lagrange desarrolló ecuaciones, Sophie Germain en sus trabajos sobre elasticidad también exploró esto, acuñó el término curvatura media, etc. Entonces las cosas son como esas, ¿sí? Hay un módulo arriba con el que pueden jugar y ver qué superficies se forman y hacerlo antes, ¿cierto? Ustedes toman el contorno y dicen, ya, yo creo que va a quedar así. Y ven si le chuntaron, ¿sí? Si les quedó como creen. Y la pregunta del matemático es, describamos esto de alguna manera con ecuaciones. Si conocemos su borde, ¿qué pasa? Tiene aplicaciones en arte. Me queda poco tiempo, así que terminemos rápido. El concepto que ha estado subyacente y que lo he dicho es simetrías, ¿sí? Simetría es una palabra casi mística nuevamente. ¿Qué es simetría? Bueno, muchos sabemos lo que es. Si uno le muestra, esto es simétrico. Pero explicarlo, definirlo, bueno, depende de qué queremos hacer con él, ¿sí? Hermann Weyl dijo que es el concepto en el que tratamos de capturar la belleza, ¿ya? Entonces, claro, si estamos en el plano con la geometría euclidiana, las simetrías son eso que les dije, ¿cierto? Trasladar, rotar, reflejar, ¿sí? Si estamos en la esfera, bueno, rotar, hacer así, etc., ¿sí? Y si estamos en el disco hiperbólico, tiene sus propias simetrías, y con esas produjimos los teselados o los embaldosados de Escher, ¿sí? Entonces la simetría se manifiesta en muchas cosas en la naturaleza. Por ejemplo, están los copos de nieve, que si se ven al microscopio tienen una simetría hexagonal, ¿sí? Entonces eso intrigó desde Kepler a Descartes y a mucha gente. Hubo un biólogo, Bentley, que fotografió como 5.000 copos de nieve durante su vida, así con microscopio y con todas unas técnicas que desarrolló para eso, y que por supuesto que tuvieron aplicaciones posteriores, porque lo intrigaba esto de la simetría hexagonal del copo de nieve, ¿sí? Así como la simetría del panal de abejas con el que comenzamos. Las simetrías tienen aplicaciones en botánica, paisajismo, diseño, en química. De hecho, eso tiene una explicación química. Los enlaces químicos de las moléculas de agua son hexagonales, digamos. Simetrías de los compuestos químicos tienen que ver con sus propiedades. En física hay un teorema fundamental que es el teorema de Emily Nether. También arriba hay un póster grande muy bonito con la historia de Emily Nether. Hay un libro que están regalando con la historia de Emily Nether, que dice que simetrías en las ecuaciones que modelan un proceso físico tienen que ver con cantidades que se conservan, ¿sí? En la escuela, conservación de la masa, conservación de la energía, etc. Todo eso tiene que ver con simetrías de las ecuaciones que modelan el sistema. Pueden ver la historia de Emi ahí arriba. Bueno, simetrías encontramos en la naturaleza. Esa es una bugambilia, ¿cierto? Muy típicas acá. Esa es de un árbol de la plaza de Talca. Qué sé yo, el volcán, palacios, estructuras simétricas. Bueno, para terminar, los invito a explorar todos los puestos que están arriba. Muchas de las cosas que les conté acá están allí más profundamente explicadas. Lo de el contorno y las pompas de jabón, la Alhambra, Da Vinci. Hay distintas pavimentaciones. De hecho, hay un módulo de pavimentaciones de Penrose que son diferentes a las que yo le conté, porque son no periódicas, digamos, son mucho más raras que las que yo les conté. Esas son las superficies hiperbólicas, estas que si uno dibuja una recta y un punto, entonces puede hacer muchas rectas que no la cortan nunca, porque se dobla de tal forma que siempre se alejan, ¿sí? O sea, nuestro concepto de paralela en geometría plana se rompe, ¿sí? Propaganda en la Facultad de Ciencias ha desarrollado pequeños videos cortitos que están online. Ella es una matemática, Verónica Poblete, ella es bióloga, química, y pueden explorar ahí lo que se hace. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Anita. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna interacción? Yo conviví con apicultores y he leído libros sobre apicultura, y lo que he sabido es que las abejas en realidad hacen círculos, como que ellas no tienen la capacidad desde sus antenas de hacer una medición
atracción de la propia cera semifluida se generan los hexágonos después. Es como la interacción entre su biología, su construcción y la física, Sí. atrayéndose entre ellas. Sí, Lo sí, cual sí. es más fascinante todavía. Sí, exacto. Es que al final los círculos, el problema es que van quedando huecos entre medio, ¿sí? Entonces empiezan y hacen una pavimentación como la que les mostraba, como, no sé si voy a poder, esa, ¿sí? Entonces se empiezan a deformar los círculos y terminan cuadrando, y tiene que pasar que va a ser una de esas tres porque esas son las únicas soluciones a esa ecuación. Entonces eso explica cómo pasa. Sí, está bien, muchas gracias. No sé si quieren jugar, me dicen después. O se lo llevan y juegan en su casa. Bien, yo les quiero contar que en el marco de este festival de matemática, además de los fascinantes stands que están arriba, que los invitamos porque uno puede entrar en las charlas, tanto de Alejandro como de Anita, a través de los stands. Vamos a tener una muestra de teatro que no va a ser aquí, va a ser arriba, al final, al extremo norte, digamos, del Paseo Yugoslavo. Sí, no sé si todos lo conocen, pero hay una dirección del paseo en que se acaba y otro en que sale hacia una plaza. Va a haber una muestra de teatro que es dentro de 3 minutos. Entonces los invito a que vayan. Antes de eso, les quiero pedir que por favor agradezcamos por última vez a Anita. ¿Quieres música?